proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. Acabas de comentar la efectividad. ¿Cómo sabemos si una terapia es eficaz o es efectiva? Yo personalmente hay algo que hago antes de dar las altas que me gusta mucho, pero porque gusta mucho también a los consultantes, ¿no? Y es ese análisis funcional que he presentado, esa manera de organizar, ¿no? Y de explicar los factores que influyen en el problema. Vamos luego a valorar cuántas de esas situaciones problemáticas, secuencias, se cumplen o se han dejado de cumplir, ¿no? Entonces es la valoración y es la comparación de la persona consigo mismo, es decir, cuando empecé terapia y cuando ya he avanzado en esos aprendizajes, ¿no? Entonces también que se recuerden, esto la semana pasada lo hablaba con una chica, ¿no? Fíjate tú que eras la que era capaz de irse en medio de cualquier evento social rápidamente cuando se trataba un tema así, y ahora de repente se ha convertido en la persona que lleva la batuta y se enfrenta a determinados conflictos y demás de una manera muy asertiva, ¿no? Y esto no lo recordaba, o sea, realmente. Entonces está ese cambio objetivo que podemos medir porque se siguen dando o no se siguen dando, más luego la percepción de mejora subjetiva de cada persona. Has mencionado que al final lo que se hace es un pre-post en terapia, y yo quería hablar un poco también de que esto al final es un cambio en la historia de aprendizaje. Quería sacar este concepto para que lo explicaras para la gente que vea el vídeo. ¿Qué es la historia de aprendizaje y por qué es tan importante? Bien, pues claro, desde que nacemos, ¿no? Vamos a estar expuestos a un montón de situaciones y van a existir esos aprendizajes, ¿no? Esas adaptaciones de las que hablábamos previamente y pues bueno, no somos inmunes a nuestro entorno, entonces esos aprendizajes se van dando en diferentes contextos, que son finalmente lo que nos lleva al día de hoy, ¿no? Entonces, si por ejemplo, volviendo al ejemplo de lo laboral, si en tu casa te han dicho que tienes que tener siempre buenas notas o las mejores notas, etcétera, ¿no? Pues voy a entender que esa persona que busca conductas de perfeccionismo sistemáticamente, ¿no? Y que cometer un error es lo peor que le puede pasar, etcétera, se va a poder explicar también por esta historia de aprendizaje, ¿no? Donde en casa se ha dado tantísima importancia a esta serie de cuestiones, ¿no? Entonces, fundamental que lo tengamos en cuenta. Historia de aprendizaje es todo lo que hemos vivido previamente que ha influido en cómo nos relacionamos con nuestro entorno actualmente. Y relacionado con esto, yo también querría plantear si de venir a consultar realmente lo que hace es un poco predecir ese futuro de aprendizaje, entre comillas, de darle herramientas a la persona para que viva su vida, y si ese sería uno de los fines de la terapia, por así decirlo. Exacto, querríamos quizá romper eso que está resultando problemático a la persona, ¿no? Y la idea es, pues, trabajar dentro de esas propias secuencias y ver qué es lo que rompe esta secuencia, como decía, ¿no? Algo que no perpetúe el problema. Eso es lo que busca la terapia. Es decir, que en la medida que sigamos haciendo lo mismo, podemos esperar los mismos resultados, ¿no? Y por eso también cuando hablamos de ciertas resistencias al cambio y demás, es como lo que estábamos hablando antes, pues porque hay contextos que no favorecen tampoco este cambio. Y a lo mejor van con este discurso de lo que hemos podido hablar en terapia, del perfeccionismo y demás, ¿no? Que esto puede ser una trampa, pero según entra por la puerta en casa le dicen vete a estudiar ya porque estás perdiendo el tiempo, ¿no? O ir a terapia es una pérdida de tiempo, ¿no? Pues ahí vemos también lo importante que es romper con esos patrones, pero sobre todo también con los patrones que son problemáticos para la persona. O sea, yo no estoy en disposición de decirle a alguien si algo le tiene que afectar más o menos, ¿no? O estas frases que escuchamos también de yo no debería quejarme, o como has comentado antes, ¿no? Si con la vida que yo llevo, si aparentemente lo tengo todo, no debo quejarme. Uf, ¿quién se atreve a dar ese criterio, ¿no? Y el mal que eso genera y el sufrimiento que eso genera. Siguiendo con lo que te comentaba de la eficacia de las terapias, ¿crees que con el método, digamos, que has planteado podemos llegar a discriminar si el cambio se ha debido a lo terapéutico o se ha debido a alguna modificación en su contexto, alguna cosa que ha cambiado en su vida más allá de lo que se haya trabajado en terapia? Bien, claro, podemos querer atribuirnos todo el cambio, ¿no? Pero no es así. O sea, sabemos que igual que existen esas resistencias o esas dificultades para el cambio porque hay factores que influyen, lógicamente también puede haber factores que influyen en la mejora, ¿no? Sea como sea, bueno, pues si se dan esos factores que lo facilitan, pues estupendo.
También, ¿qué ocurre? Que el análisis funcional es algo que es dinámico. Es decir, no es algo que debamos dejar ahí apartado, ¿no? Como ya tengo, digamos, el veredicto y pretendemos que la vida de la persona se pause, ¿no? Porque siguen ocurriendo cosas, ¿no? Entonces, cuando la persona a lo mejor o vemos que hay algo que no está yendo como esperábamos, también tenemos esa responsabilidad de decir qué es lo que se me está escapando aquí, ¿no? O qué ha podido ocurrir para que ahora no se cumplan estas secuencias tal y como lo habíamos visto. Entonces, sí, podemos estar metidos en el proceso de intervención, pero no dejamos de reevaluar sistemáticamente, ¿no? ¿A qué se deben estos cambios? ¿A qué se deben estas dificultades? Cuando le decimos a alguien, oye, pon en marcha esta estrategia, pero sí me interesa que veas cuáles son las mejoras y cuáles son las dificultades que han surgido para que yo readapte la pauta, ¿no? Podemos seguir trabajando la misma técnica, sin embargo, madre mía, no podía ya. Retomo tal cual. Bien. Aunque estemos en la propia intervención, vamos a ir reevaluando cuáles son las variables que puedan estar incidiendo. Si son facilitadoras, las usamos a nuestro favor. Si son perjudiciales, vamos a tenerlas en cuenta para adaptar las pautas, ¿no? Y que la persona pueda saltar por encima de esas dificultades, por decirlo de alguna manera. Gracias por ver o escuchar un episodio más de Engrama. Recuerda que puedes consultar nuestros servicios de terapia y nuestros últimos cursos formativos de psicología científica en nuestra web. Tienes el link en la descripción.